Bendiciones a cada uno de ustedes. Bienvenidos a un estudio más el día de hoy. Quisiéramos comenzar este estudio agradeciendo primeramente a Dios y también felicitarles a cada uno de ustedes que día tras día siguen este canal a través de las redes sociales. Vamos a comenzar este estudio sin antes poder dirigirnos a nuestro Creador a través de la oración. Ahí donde ustedes están, acompáñenos, vamos a orar. Padre amado, bendito sea su nombre. En este momento vamos a comenzar este nuevo estudio del día de hoy. Abra la mente y el corazón de cada uno de sus hijos. Quisiéramos comprender un nuevo estudio y sea usted quien pueda dirigirnos en este momento. Gracias le damos en súplica en esta mañana, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos y amigos, vamos a comenzar. El título para el día de hoy es El matrimonio de Isaac. Vamos a ir a la Biblia. Tenemos el libro de Génesis, el capítulo 24, del 1 al 4. Vamos a ver qué nos tiene el libro de Génesis, capítulo 24, del 1 al 4. Allí donde ustedes se encuentran, les invito a buscar en sus Biblias el verso 1 al verso 4 del capítulo 24. Dice, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo a Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Un hombre consagrado a Dios, pidiendo a su criado que buscara pareja para su hijo, pero que sea de la misma religión, del mismo credo. Un padre ejemplar que queda en la historia relatada en este sagrado libro que muchos de nosotros tenemos. ¿Y por qué no seguir ese ejemplo que él nos ha dejado en este maravilloso libro? Mis queridos hermanos y amigos, estamos viviendo en esta época de crisis en todo sentido. Y es necesario coger la palabra del Señor y leer para darnos cuenta que así puede haber hombres íntegros que tengan principios eternos y que puedan educar a sus hijos como corresponde. En el verso 10 al verso 19 se relata la historia. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor, y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, ya es misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esa ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe también, daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Y aconteció que antes que acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido en Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y le dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro.
Ella respondió: «Bebe, señor mío». Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo: «También para tus camellos sacaré agua, hasta que acabes de beber». Entonces, queridos hermanos y amigos, la historia se relata de una manera tan interesante como el siervo de Abraham busca esposa para Isaac. Si hoy en día los hombres de esta tierra hicieran lo mismo que el criado de Abraham, la historia sería diferente. Hubiera matrimonios completamente consagrados al Señor. Hubieran parejas que continúan este rumbo sin tener ningún problema en divorcio, en separación. Dice también el verso 63: «Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que venían». En otras versiones dice: «Y había salido Isaac a orar al campo a la hora de la tarde». Podríamos tener mejor escritura en ese sentido, o el mejor relato donde dice que salió a orar, porque de alguna manera Isaac era un hombre de oración y estaba orando porque estaba esperando esa gran sorpresa. 66 dice: «Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Y lo trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre». La relación de santidad dada por Isaac y Rebeca no es igualada en este tiempo, porque cada vez hay más parejas que hoy en día llegan a contraer, pero finalmente se divorcian, se separan. Y es porque no es la voluntad de Dios, a la cual muchos de los matrimonios fracasan. El espíritu de profecía en Señales de los Tiempos, el 10 de abril de 1879, dice lo siguiente: «Las malas compañías incluyen mucho más que los inmorales y profanos». Miren qué interesante lo que dice. La unión con alguien que es conocido como irreligioso es contraria a la orden de Dios e infaliblemente alejará al alma de él. Que no tienen el temor de Dios delante de sí, que no buscan vivir en obediencia a Él, aunque sean moralmente correctos, intelectuales, refinados aparentemente, elegantes y adinerados, no son aptos para que los cristianos formen una alianza matrimonial con ellos. Aunque su compañía pueda ser agradable, su conversación interesante, la palabra de Dios es clara sobre este punto. El cristiano no debe unirse con ellos. Noten lo que dice el espíritu de profecía. El hombre puede ser intelectual, puede ser capaz, muy inteligente en todo, pero si no tiene la fe de un cristiano, si no tiene la fe de Cristo, entonces no se puede unir con alguien que sí lo tiene, porque puede ser peligroso. Aquellos que entran en una relación matrimonial antes de su conversión no deben, después de su conversión, abandonar a sus cónyuges inconversos. Cualquiera que sea, dice, de carácter religioso, debe permanecer fieles, corteses y leales hacia ellos. Sin embargo, deben reconocer las exigencias de Dios por encima de cualquier relación terrena, sirviéndoles con fidelidad, aunque se levanten inconvenientes, pruebas y persecución. Por causa de Cristo y la verdad, esta fidelidad perseverante hacia la verdad y el deber puede ejercer una influencia santificadora sobre el cónyuge no creyente. Pero los matrimonios realizados con conocimiento de causa con los incrédulos son prohibidos por la palabra de Dios. Satanás obtiene la victoria, la tentación no ha sido resistida.
Y en 9 casos, 10 de 2 se apartan de Cristo. Y en 9 casos, 10 de los 2 se apartan de Cristo. Noten, hermanos queridos, de 9 casos, dice, hermanos, que los 2 se apartan de Cristo. ¿Sí? O sea, estamos prácticamente en una situación muy terrible en el matrimonio. Únicamente porque no se ha buscado al Señor en oración y se ha pedido la dirección como pidió el criado de Abraham. Y lo que tiene que hacer el personaje que en algún momento se una con una persona inconversa, tiene que respetar los votos de alguna manera, que por la causa de su testimonio puede convertirse. De la misma manera dice la Biblia. Pero sí tiene que ser leal a Dios. No descuidar su relación con el Señor por causa de esa pareja inconversa. Entonces, dice, mis queridos hermanos, los jóvenes y las señoritas manifiestan algunas veces gran independencia sobre el asunto del matrimonio, como si el Señor no tuviera nada que ver con ellos, o ellos con el Señor. En este asunto, dice, parecen creer que es puramente un asunto de ellos, en el cual ni Dios ni sus padres pueden controlar en cualquier forma. Que la conexión de sus afectos es un asunto en el cual solo el yo debe ser consultado. Los cuentos cometen, dice, un grave error, y unos pocos años de experiencia matrimonial les enseñan generalmente que es un error miserable. Dice, mis queridos hermanos, que los jóvenes y las señoritas manifiestan pues algunas veces el control de sí mismos y no consultan a Dios ni a sus padres. Creen que ellos mismos pueden resolver sus problemas o resolver su situación de matrimonio, entonces entran en casamiento. Cuando en algún momento fracasan, se dan cuenta que ha sido un grave error. Entonces dice, Isaac había sido educado en el temor de Dios para vivir una vida de obediencia. Cuando llegó a los 40 años, vio que el experimento y piadoso siervo de su padre, el experimentado, ¿no?, y piadoso siervo de su padre, eligiera, dice, esposa en su lugar. Creía que Dios dirigía las cosas con respecto a la elección de una esposa. El caso de Isaac ha quedado registrado como ejemplo para los hijos de las generaciones sucesivas, especialmente para aquellos que profesan temer a Dios. Dice que Isaac era un hombre educado en el temor de Dios para vivir una vida de obediencia. Y cuando llegó, dice, los 40 años, vio que el experimento y piadoso siervo de su padre, o sea, él simplemente esperó la voluntad de Dios. Fue tanto así, hermanos, que el Señor lo bendijo a este hombre. Él sería la parte para la descendencia de todos los patriarcas que vendrían a ser para su tiempo. En esta ocasión, lo que tenemos en cuenta es que Dios es maravilloso con los que le buscan. Dios puede bendecir al hombre y a la mujer siempre y cuando le busquen en oración, siempre y cuando estén completamente en una conexión, siempre estén en una relación. Entonces el matrimonio será como el matrimonio de Isaac. El día de hoy estábamos hablando de este matrimonio que fue la voluntad de Dios. Yo no sé cuál sea la situación en la que en algún momento los jóvenes estén atravesando. En este momento, nosotros no sabemos cuál es la situación que los seres humanos atravesarán, pero sí sabemos que si buscamos la misma dirección como la que tuvo Abraham, como la que tuvo su siervo y como la que tuvo Isaac, entonces entenderemos que Dios es eterno. Y Dios nos da una respuesta a lo que nosotros estamos buscando. Entonces tenemos una pregunta en esta mañana. Dice, ¿qué lecciones debemos aprender de la fe ejercitada por Isaac?
Isaac se unió con alguien, dice, siendo la voluntad de Dios, ¿sí? Isaac se unió con alguien siendo la voluntad de Dios. Esa es la respuesta a la pregunta que hacemos en esta mañana. ¿Qué lecciones debemos aprender de la fe ejercitada por Isaac en la elección de su esposa? Isaac se unió con alguien siendo la voluntad de Dios. Entonces, eso es lo que podemos aprender nosotros en esta mañana. Que Isaac se une con alguien que no conocía, pero que únicamente siguió la voluntad de Dios. Y por seguir la voluntad de Dios, es así como él encontró esa pareja que de alguna manera era para él. Entonces, mis queridos hermanos y amigos, tenemos en cuenta que tenemos a un Dios de lo imposible que hará de nosotros un ser que tenga paz y alegría cuando encuentre a alguien que le corresponde por la voluntad de Dios. Un abrazo a la distancia, que Dios te bendiga. No te olvides de compartir en este día. Que el Señor bendiga tu matrimonio, que el Señor bendiga el trabajo que haces y que no te olvides que tenemos ejemplos en la palabra del Señor. Bendiciones, nos vemos en un próximo video.